Bienvenidos a Conectados. Este episodio vamos con una pregunta directa. ¿La Biblia es solamente un libro? ¿Un libro religioso? ¿Un libro histórico? ¿Un libro solamente? ¿O qué es? ¿Qué es la Biblia para todos nosotros? Y ahora tengo el gusto de estar con mis amigos, con Sammy. Hola a todos. Y con Cristi. Hola. Y pues empezamos con esta pregunta que yo quiero decírsela a los dos de una. Vamos así. Pues yo creo que en este podcast nos vamos a dar cuenta si solamente es un libro religioso o es algo más. Así que quédense con nosotros y pues sí, vamos a darnos cuenta y quizás sembremos ahí la semilla en ustedes para que ustedes mismos investiguen más allá y tomen su propia decisión. ¿Es un libro religioso o es algo más? Empezamos muy fuerte hoy, Cristi. Exactamente, pero sí, empezamos fuerte, pero pues es una pregunta real que mucha gente se hace y que mucha gente piensa eso, que es un libro como cualquier otro, un libro común y corriente, nada más histórico o a veces hasta de fábulas, que nada más cuenta pues historias ficticias. Pero pues también vemos, como ya dijo Sammy, vamos a entrarnos de fondo, no muy a fondo porque no tenemos tanto tiempo, pero sí un poco más a detalle el por qué no nada más es un libro pues ficticio o nada más religioso, sino algo que tiene evidencia. Así es, y me encanta una de las frases de C.S. Lewis que dice que la sed se hizo para el agua y la investigación para la verdad. O sea, que si buscamos la verdad es porque existe la verdad. Y en este episodio, así como lo hemos hecho por los últimos episodios de este podcast de Conectados, queremos sembrar esa duda y queremos que en lugar de quedarse con esas preguntas, se las hagan y no las hagan y cuestionen y busquen e investiguen, porque recordemos que a Dios no le molesta que nosotros tengamos preguntas. Lo que Él quiere es que busquemos la respuesta en Él. Así es que vamos a buscar esa verdad. Y así como estabas diciendo, a Dios le gusta que nos cuestionemos, ¿verdad? Y el ser humano a través de toda la historia ha buscado respuestas y ha buscado conocimiento. Y si nos vamos a la historia, con solo echar un vistazo al pasado, está la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría prácticamente contenía el conocimiento, todo el conocimiento antiguo. O sea, ahí había 700,000 rollos de diferentes temas, religión, filosofía, ciencia, porque el ser humano es curioso por naturaleza. Y Dios nos dio la capacidad de razonar, nos dio la capacidad de pensar, porque quería que usáramos nuestras facultades mentales para que estudiáramos la naturaleza, para que estudiáramos su creación y viéramos a través de ella su amor. Es por eso que el ser humano por naturaleza siempre va a ser curioso y eso es bueno. Así es, y me imagino que esa biblioteca debe ser como un Disneyland para los que nos gusta leer. Era el ChatGPT. Algo así, pero pues bueno, para los que nos gusta leer era como tener así algo tangible. A mí me gusta leer pues libros así en texto y pues tener todo ese conocimiento pues suena muy muy interesante, pero pues me imagino que era total, o sea, todo, religión, ciencia, filosofía, todo estaba ahí. Y qué interesante que en esa misma biblioteca estaba también la Septuaginta, que es la traducción original o la griega más bien del Antiguo Testamento. Entonces había evidencia incluso en esa biblioteca que contenía filosofía de ciencia y todas esas otras materias que son importantes, como decía Sammy, parte de la curiosidad del ser humano por conocer más. También estaba la Biblia. Y viene otra vez la pregunta. Si en este libro, en esta Biblia que estamos hablando, que tal vez sea nuevo para ustedes, realmente encontramos la verdad. ¿Será que la Biblia tiene esa verdad que estamos buscando? ¿Será que este libro que estaba en esta biblioteca tan famosa tiene algo particular? Así es que vamos directo al camino a Emmaus. Y algo que me sorprende es que el saber si la Biblia tiene la verdad ha sido cuestionada incluso dentro de las mismas historias de la Biblia. Y eso es interesante porque nosotros pensamos que la gente que no lee la Biblia cuestiona
la Biblia, pero dentro de las mismas historias de la Biblia encontramos personajes que han cuestionado la misma Biblia. Y esto es exactamente lo que pasó con dos seguidores de Jesús que iban hacia Emaús. Después de que Jesús murió, entonces ellos y todos los seguidores de Jesús comenzaron a pensar si realmente lo que habían creído, lo que habían escuchado era verdad. Estaban decepcionados. Y aun cuando resucitó, todavía hubo mucho escepticismo. Tenemos la historia de Tomás, que no creyó que era él hasta que no lo tocó. Hubo escepticismo, porque la gente siempre ha dudado de realmente si es la verdad o no. Y Jesús en ese momento pudo haber hecho un milagro maravilloso para decir, miren, sí soy yo, pero no hizo eso. Hizo algo más. Exacto, y pues suena interesante, ¿no? De que ahorita lo que decías, que empezamos con el camino de Maús, me impacta bastante porque, o sea, eran discípulos que estaban con él todo el tiempo, que sabían las profecías, que conocían la historia, y cuando Jesús muere, que lo ven y que no está, su primera reacción de ellos fue estar tristes, deprimidos totalmente, porque su maestro, su salvador, que ellos pensaban, las cosas como ellos las pensaban, no se había hecho. Entonces, pues, ellos estaban totalmente deprimidos y aunque conocían la historia, simplemente, pues, no la podían ver. Y pues me imagino a Jesús caminando junto con ellos, viendo lo triste que estaban, y en una de las preguntas que pasan entre ellos, me acuerdo que dice, estamos muy tristes, le dicen ellos a Jesús, poniéndolo en mis palabras, estamos muy tristes por todo lo que ha pasado, porque pues nuestro Jesús se murió. Y Jesús les dice, pues, ¿qué pasó? Entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Qué tan grave pudo haber pasado para que estén así de tristes? Y ellos le contestan, pues, ¿acaso eres el único forastero que no sabe de todo lo que pasó? Que era un profeta de Dios, que hizo un montón de milagros, que creímos que iba a ser el Mesías. Y pues nada, o sea, no, ¿dónde está? Se murió. Y pues para nosotros era nuestro amigo, era alguien que teníamos mucha esperanza, y pues no. Y pues ya Jesús les empieza a contar toda la historia desde Moisés y desde los profetas más antiguos también, que todo eso debía de pasar. Entonces es ahí donde me impacta, y como dices, a mí pude haberles dicho, ¿sabes qué? Pues aquí estoy, o sea, si sigo vivo, o sea, yo soy Jesús, pero no lo hizo, simplemente los mostró, los instruyó conforme a la palabra. Sí, y fue un estudio bíblico que Jesús mismo estuvo dándole. Se fue, como decía Sammy, a las Escrituras y empezó a recordarles esos textos que ellos conocían, como en Isaías, en Miqueas, en Salmos, que ya los hemos visto aquí en el podcast, donde hablaban de ese Mesías, donde hablaban de ese Jesús que sí se iba a morir, que sí se iba a estar ahí en esa tumba, pero que iba a resucitar. Y llega Jesús y pudo haberle dicho muchas cosas, los pudo haber regañado, les pudo haber dicho que no me están viendo, pero no, decidió hacerlo de una forma tranquila. Y eso nos da a entender que lo más sencillo a veces es lo más poderoso, porque como decíamos, pudo haber hecho milagros porque tenía el poder de hacerlo, pero simplemente les dio un estudio bíblico mientras caminaban. Les recordó los profetas, les recordó los salmos, cosas que ellos ya conocían, pero no entendían. Pero en ese momento, mientras Jesús les hablaba, ellos empezaron a comprender. Y entonces, el mismo Lucas, en Lucas 24:32, dice que las personas decían, ardían nuestros corazones cuando lo escuchábamos hablar. ¿Por qué? Porque ya habían entendido. Porque no es lo mismo leer la Biblia y simplemente decir, bueno, la leí, a entenderla, y cuando la entiendes y la vives, entonces radicalmente cambia todo. Sí, y eso era apologética pura. Exactamente. No había de otra. Y siento que Jesús les dijo, o sea, no crean nada más porque me vean a mí, sino crean por lo que dicen las Escrituras. Y pues fue ahí donde Jesús
les dijo ahora sí con evidencia, y pues eso es lo que nos referimos con apologética. Él fue directo a las evidencias que decían que él iba a morir, y aún así se los mostró, y tal como lo dijo Sammy, ellos pudieron vivir la historia, ellos pudieron sentir que ardía en sus corazones pues la verdad que Jesús les estaba explicando. Y ya vimos aquí que Jesús fue a las Escrituras para revelar esa verdad, fue a las profecías para decir, esto es lo que iba a pasar, entiendan, como decía Sammy, esto es lo que pasó, pero volvemos a lo que hemos estado haciendo en estos últimos episodios. ¿Es históricamente confiable la Biblia? Vamos a ir a un lado un poquito más racional. ¿Dónde está la evidencia? Pues yo me puse a investigar un poco y la verdad que terminé también yo muy sorprendido en esta lección. Estaba investigando y empezando en el Antiguo Testamento, las personas estudiosas, eruditas, dicen que el 95% del todo el Antiguo Testamento está intacto. O sea, tal cual lo escribieron los autores originales, es como lo estamos leyendo ahora. Eso quiere decir que es confiable porque en el transcurso de todo el tiempo no se ha alterado nada. Y en el Nuevo Testamento tiene 5.800 páginas. Eso quiere decir que ha sido el libro antiguo con más páginas copiadas en toda la historia, y eso hace que sea más confiable porque tienes más pruebas para descubrir un error. Así es, y pues también basándonos en eso, pues vemos otro ejemplo que no es tanto así de la Biblia, pero es la Ilíada, que es como un poema que tiene bastantes páginas, y lo interesante de este poema es que nos relata, o no resume, pero pone parte de la historia de la batalla de Troya. Entonces todo el mundo escuchamos acerca de esa batalla, se hace muy común y creemos en esa historia. Y de esa historia nada más hay 1,800 copias. Entonces, comparando las 1,800 copias con las 5,800, entonces tenemos más evidencia de la Biblia, de que existió y de que fue real y de que fue escrita por personas reales, que cualquier otro, como decía Sammy, cualquier otro texto literario. Así es, y además, siguiendo con la base histórica, en el Nuevo Testamento, las personas que escribieron el Nuevo Testamento realmente vivieron de 30, 40, casi 50 años después de la muerte de Jesús. O sea, no fue mucho tiempo. Para que se hubiera sido una leyenda la muerte de Jesús o el mismo Jesús, tuvieron que haber pasado 500, 600 años para que hubieran dicho, pues es una leyenda, pero 20, 30 años es muy poco tiempo. Incluso las personas que vieron a Jesús, caminaron con ella, aún estaban vivos. Si hubiera habido algún error o algo falso, ellos mismos hubieran dicho, eso no es cierto, yo estuve ahí y no lo vi así. Pero no, el punto aquí es que como es un libro religioso, la gente más que decir, pues tanta evidencia histórica que tiene, pues es confiable, porque si fuera un libro, otro libro que no fuera religioso, nadie dudaría de él. Pero como habla de Jesús y es religioso, todos quieren probar que está equivocado. Y ese es el problema muchas veces. Y no cuestionamos la autenticidad, como decía Cristi, de Homero en esta obra. No cuestionamos autenticidad de otros personajes que ni siquiera están en la historia como registrados en un sistema de, no sé, de nacimiento ni nada de eso. Pero cuando viene a Jesús es un ataque constante, es un ataque de no, enséñame la evidencia. Y aunque la estamos viendo que no se está contradiciendo con nadie, hay personas que aún no lo creen. Pero no nomás nos fuimos a la historia. También esta lección nos lleva a uno de los puntos más importantes que a mí me gusta más que la historia, sorry Sammy, pero vemos la arqueología. Y cuando yo dije, wow, ¿es en serio? O sea, podemos encontrar bases de que la Biblia es verdad, que tiene todo para trazarlo en una línea arqueológica, me sorprendió. Y vamos a hablar un poquito de eso.
Así es, dice que pues uno de los escritores hizo los anales que le llaman, que es como una línea de tiempo que va basados así pues ahora sí que por fechas en historia, pero pues es evidencia, como dices tú, arqueológica. En muchas otras partes de ciertos lugares se han encontrado como piedras. A mí fue lo que más me impactó, porque es uno de los reyes que más me llama la atención, el rey Ciro, que se le llama se le conoce como el Ciro el Grande. Entonces hay mucha evidencia arqueológica donde está escrito así, tallado en piedra, donde Ciro el Grande hizo ciertas cosas que se evidencian tanto en Esdras como en Isaías. Entonces vemos que, pues, o sea, la Biblia no está nada más diciendo mentiras, sino, o nada más está basando sus hechos en cosas religiosas o ficticias, sino que en la misma arqueología está dando evidencia de que eso existió, de que sí pasó, sí hubo un rey Ciro y sí hubo un rey Artajerjes, que se menciona muy común en la Biblia, y pues todo eso es verdad. Además, la arqueología ha confirmado muchos nombres también de personajes que se mencionan. Uno de ellos es Poncio Pilato. Poncio Pilato fue el gobernador y fue el que crucificó o el que mandó crucificar a Jesús. Y los arqueólogos han encontrado en Cesarea una inscripción que menciona a Poncio Pilato. Entonces es una de las pruebas de que los personajes que menciona la Biblia no son inventados, no son ficticios, sino que son parte de la historia. Y vamos con el rey David, ¿no? También que fue mencionado en esta estela del Tel Dan, el rey David. Si alguien tiene la duda, podemos ir, y está también en un libro o en una parte que no es religiosa. Está basado en algo que nosotros podemos ir, que no tiene nada que ver con una religión. Así es, y pues como ya lo hemos mencionado, pues los historiadores, incluso no cristianos, tal así como fue Tácito, Cornelio Tácito, menciona incluso la crucifixión de Jesús. Entonces no niega que pasó. Sí, él es un historiador, para los que no tienen cierto ahora sí que background o historia detrás de quién era Cornelio Tácito, pues él era un historiador romano. Entonces él pues estuvo cerca de las fechas, y él comprueba que sí hubo una crucifixión y que fue Jesús. Incluso, como dijimos en lecciones pasadas, Flavio Josefo escribió de Jesús y escribió de Juan el Bautista. Y Flavio Josefo no le interesaba en absoluto el cristianismo, ni siquiera escribió de Jesús con un afán de decir, sí existió Jesús. Simplemente lo escribió porque, como es historiador, él escribe lo que son los hechos. Entonces, creo que es suficiente evidencia de que la Biblia no está inventando personajes ni historias, sino que la Biblia cuenta lo que pasó en la historia. Y eso es muy fuerte, porque estamos hablando que son fuentes no cristianas. Y hace unos días atrás compartía con una persona que yo no sabía, pero se hace una vez al año una convención de Daniel. Y van personas no adventistas, no cristianas, que son historiadores, arqueólogos, gente que simplemente es apasionada por este tema, y hablan de Daniel como un personaje histórico. Y dicen, yo puedo aprender esto, el rey Nabucodonosor, bla, bla, bla. Y uno dice, entonces, ¿sí crees? ¿Sí existió? Sí, claro que existió. Y volvemos a lo mismo, cuando lo ponemos en, ¿tú crees en este personaje? ¿Qué del lado religioso? No, es que ahí ya no, ¿no? Y es a lo mejor porque no queremos ver realmente la verdad. Creemos en estos personajes porque hay tanta evidencia, no podemos dudar de su existencia, pero sí nos mantenemos, o hay personas que todavía no están dispuestas a decir, vamos a creer realmente en lo que la Biblia me dice, en lo que me pide y en lo que espera Jesús de mí. Y sin duda hemos escuchado que la Biblia tiene un poder transformador, un poder que transforma a cualquier persona que da permiso a eso. Yo creo que eso es más poderoso que cualquier otro documento o así. Hay algo mucho más dentro de sus páginas que impacta, o sea,
totalmente tu vida como para cambiarla. Y la lección nos habla de un ejemplo. Imagínense que van caminando en un callejón oscuro y ven a una persona detrás de ustedes con la mano empuñada, como si quisiera golpear. ¿Qué harían? No, pues así. Correríamos. Yo Sí. creo que yo correría. Yo grito, definitivamente. Pero ahora imaginen que detrás de ustedes va una persona con una Biblia en la mano. Simplemente seguiríamos nuestro camino y listo. Ujú. ¿Por qué? Porque sabemos que si tienen una Biblia en la mano, lo más probable es que viene de una iglesia o simplemente no viene buscando nada contigo. Y cuando no viene más que con el puño cerrado, tú sientes el peligro. Entonces, porque la Biblia cambia a una persona. Ujú. Y hay estudios que muestran que quienes leen la Biblia al menos 4 veces por semana tienen menos conductas autodestructivas. Así es que esa es solamente una de las cosas que se han investigado y que han encontrado. Esos son los findings que han tenido personas que leen la Biblia al menos 4 veces a la semana. Así es, y como decía Sammy, pues nadie se asusta porque alguien lleve una Biblia, o sea, tal como lo puso en ese cuadro, o sea, tú asumes que quien lleva una Biblia cree en Dios, y si cree en Dios, pues ella es bueno, ¿no? No puede ser tan malo. No puede ser tan malo, o sea, no puede ser así. Incluso si algo pasa con la Biblia, también tienes como que a cierta esperanza que ese libro simple que tú lo ves como cualquier otro pueda cambiar a una persona. Me acuerdo, no sé por qué se me vino a la mente en hace muchos años, le robaron el carro a mi papá. Ella estaba muy chiquita cuando eso pasó, entonces mi papá estaba muy preocupado porque pues su carro, mi papá no puede conseguir cualquier carro porque necesitaba aparatos especiales y no los podía. Entonces volvieron creo que lo volvió a encontrar, me parece que encontró el carro, pero yo obviamente ya no tenía las cosas de adentro. Y dice él, me preocupa, pero a la vez no. Porque en ese carro, dice, lo que me preocupaba es de que traía ahí un maletín. Dice, y en ese maletín, traía algo que a mí me servía mucho y que era la escuela sabática para maestros y todo mi material de escuela sabática, porque él era maestro de escuela sabática, y varias Biblias en diferentes versiones. Entonces dice, pues me preocupa porque son cosas que ocupo, dice, para dar mi clase. Pero pues espero también que les haya servido a los rateros y que pueda a lo mejor transformarlos, ¿no? Y vamos a lo mismo, de que creemos que la Biblia puede transformar. La Biblia, ya lo decíamos hace ratito, si sientes que necesitas cambiar en algo, solamente basta con leerla. Así es, porque la Biblia transforma la vida cuando te detienes en tu día a día para estudiarla. Realmente sí surge un cambio en la vida de las personas, y como dijo Gaby, hay estudios incluso que se han hecho que personas que leen la Biblia son menos propensos, por ejemplo, a emborracharse o a usar drogas. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un efecto en las personas cuando dejamos que la Biblia nos guíe, que confiamos en que es la palabra de Dios. Y es que no solamente informa, sino que también forma y transforma. ¿Será que tiene algo místico? Que cuando uno lo abre dices, no, ya no me voy a emborrachar. No, ya no voy a hacer esta conducta autodestructiva. No. Sabemos que esta Biblia, que este libro, no tiene nada místico, pero el Espíritu Santo fue el que llevó estas palabras a personas como nosotros, pero que dejaron que Dios los guiara para dejar un mensaje que se ha convertido en el transcurso de todo este tiempo, que les sirvió a las personas que vivieron hace 500 años y que nos sirve en este momento también. Pero bueno, ya casi llegando al final, y ustedes a lo mejor ya en este momento creen un poquito más en la Biblia, a lo mejor todavía no, a lo mejor tienen preguntas, y que bueno, háganlas en los comentarios, pero
una de las preguntas que se nos tienen que ocurrir es, ok, ¿cómo la estudio? Es un libro grande, es un libro que tiene muchas páginas y las letras la mayoría del tiempo son chiquitas. ¿Cómo se estudia? Pues a veces el problema no es que la Biblia así en lo particular funcione. Hay un poema que yo de niña me aprendí sobre la Biblia, y no lo voy a decir todo, nada más una parte que dice: aquellos que leen la Biblia alcanzan sabiduría, aquellos que la creen alcanzan salvación, pero aquellos que practican sus bellas enseñanzas pueden vivir vidas de santificación. Y te das cuenta que con eso es algo real, o sea, algo que solamente cambia tu vida. Miraba también en una de las devocionales que estoy leyendo de la mujer, decía que había un hombre que estaba teniendo muchos problemas económicos y fue con otra persona, con su mentor, y le dijo: sabes que tengo muchos problemas económicos, no sé cómo salir de esto. Y el mentor era un cristiano y le dijo: sabes qué, te propongo leer el libro de Proverbios. Y se quedó, o sea, ¿qué tiene que ver Proverbios con mis problemas económicos? O sea, no entiendo cuál es el punto. Dice: mira, no vamos a solucionar nada, pero dicen que el libro de Proverbios es de sabiduría. Entonces vamos a pedirle a Dios sabiduría. Entonces dice: bueno, pues sí. Y sí, se comprometieron a todos los días a estudiar un capítulo del libro de Proverbios. Si lo terminaban, lo volvían a empezar y lo volvían a empezar. Llegó a ser la persona, el estudiante, llegó a ser más rico que su mentor por todas las cosas que él aprendió sobre el libro de Proverbios y cómo ser sabio, y se empezó a dar cuenta que también empezó a depender de Dios. Entonces, pues nos damos cuenta de que pues la Biblia tiene ahora sí que sus canales para donde te vayas, dependiendo de la situación en la que estés. Es como un libro, una guía. Muchos dicen, los papás dicen, cuando nace su bebé, pues uno no nace sabiendo ser padre. Pues también yo digo, uno no nace sabiendo ser humano, porque hay muchas cosas que nos pueden desviar incluso de lo que nosotros pasamos. Pero sí podemos encontrar instrucciones detalladas de cómo vivir esta vida esperando algo mejor, porque nos damos cuenta que aquí pues no todo va para bien, pero sí podemos mantener la promesa o mantener la esperanza de que todo va a mejorar. Y también para estudiar la Biblia, primero que nada yo creo que debemos pedir la dirección de Dios, porque es el único que nos puede dar realmente el entendimiento para poder estudiarla. Y Elena de White dice algo interesante sobre el estudio de la Biblia. Dice que es mejor estudiar un versículo, meditarlo todo el día, estudiarlo hasta que ese versículo sea tan claro para ti, que leer un capítulo entero. Dice, porque muchas veces capítulos enteros y no entendemos, entonces es como si no hubiéramos estudiado. Es mejor un versículo, y con ese versículo llévatelo todo el día, medita en él, piensa en qué significa para mí, cómo lo puedo aplicar a mi vida, y todo eso te va a ir ayudando poco a poco siempre a entender la Biblia, porque dentro de la Biblia hay versículos que son muy sencillos, que no tienen mucho dificultad para entenderlo, pero dentro de la Biblia también hay textos que son un poquito más complicados. Pero Elena de White también dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Exacto. O sea, tú puedes leer un versículo y a lo mejor dices, no le entiendo del todo. Pero dentro de la misma Biblia puedes ir a otros versículos que te van a aclarar el panorama y tener una visión más amplia y decir, bueno, ya estoy entendiendo. Entonces, esa es una forma de poder estudiar la Biblia. Y como decía Cristi, también podemos estudiar un capítulo de Proverbios al día. No les garantizamos que se hagan millonarios, ¿verdad? Pero sabemos que hay sabiduría en estos libros. Y tal vez ahorita estamos pasando por dificultades siendo pacientes. Tal vez encontramos algún versículo que dice que seamos pacientes. Tal vez nos gana la pereza y encontramos algún versículo que nos dice, mira la hormiga, mira cómo ella trabaja, y nos puede abrir los ojos en diferentes formas. 2 capítulos de Salmos cuando estamos pasando por una experiencia muy emocional o nos sentimos tristes, donde dice
Dios es mi refugio, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no nos promete un camino fácil, pero nos dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, Él va a estar con nosotros. Y tal vez eso es lo que nuestro cuerpo, nuestra alma necesita en ese momento, esa esperanza. O de estudiar un personaje. Tal vez dices, híjole, yo quiero aprender de Abraham. ¿Cómo fue un hombre de fe? ¿Cómo fue un hombre de fe Daniel que vivió en estos tiempos que fueron tan difíciles? Que sabemos que son personajes reales. Estudiar un poquito más de su vida, de su experiencia. Podemos ser prácticos al estudiar la Biblia. Así es, y pues ahorita que decías acerca de los personajes, es interesante estudiar su vida, de cómo pelearon sus batallas. A mí ahorita que también mencionabas acerca de los salmos, me recuerda de David, y muchas veces recordamos a David por cómo peleó contra Goliat, y para nosotros es una de las mejores batallas, pero para David esa no fue su mejor batalla. Para David, el importante siempre fue Jesús, y lo mismo que nosotros podemos hacer, ver en cualquier personaje dónde estaba Jesús, en qué parte de su historia puedes ver cómo se manifiesta a través del personaje, y pues darte cuenta que el héroe aquí siempre va a ser él, no es el personaje, no es a lo mejor Abraham, no es Moisés, no es Daniel, no es David, no eres tú como tú te sientes, sino solo Jesús, que puede traer la sanidad y la salvación y el consuelo para lo que estés pasando. Así es. Y realmente si uno lee la Biblia con humildad de corazón, dispuesto a aprender lo que ahí está, dispuesto a dejarse guiar por Dios, Dios está dispuesto a enseñarnos, a revelarnos las cosas que tal vez ahorita no entendemos, pero Dios poco a poco nos va a ir dando más luz. Y si nosotros vamos a Dios y le pedimos sabiduría, Él nos la da para poder entender su palabra, porque lo que Él quiere es que la entendamos. Él no quiere que sea algo que está escondido y que la gente no pueda entenderla. No, Él quiere que la entiendas. Fue escrita para que la entendamos, pero necesitamos pedirle sabiduría a Dios. Pero si nosotros leemos la Biblia buscando nuestro propio fin, o la queremos usar para nuestros propios fines egoístas, o para hacer algo que tal vez no está bien, como se ha hecho en la historia de la humanidad, usan la Biblia, usan a Dios para justificar cosas horrorosas y decir, es que usamos la Biblia. Cuando usamos la Biblia de esa forma, simplemente va a haber perdición en nuestra vida. Sí, o que agarramos la Biblia y queremos darle a todos, ¿no? Sí. Es que tú esto, es que Jesús quiso apedrearla, pues yo también te apedreo. No, no, eso no es. La Biblia se hizo para un cambio, y si el cambio nos está acercando a Jesús, es la dirección correcta. Si lo estamos usando, como dices a mí, para mi beneficio, para decir, yo estoy mejor que esta persona, ya estamos perdidos. Y ahora vamos con esta pregunta honesta. Ahora, hoy por hoy, ustedes, si alguien les preguntara hoy, ¿por qué crees en la Biblia? ¿Por qué crees que la Biblia es confiable? ¿Qué dirías a mí? Pues, aparte de lo que ya vimos de la historia, de la arqueología y todas esas evidencias que son muy buenas y confiables, para mí una de las cosas es que la Biblia tiene coherencia. Dentro de la Biblia hay coherencia. Pónganse a pensar que la Biblia fue escrita por 40 personas diferentes. Y esas personas eran algunas bien capaces intelectualmente, estudiadas, y otras eran agricultores, pescadores, que tal vez solo sabían leer y escribir. Y entre todos esos 40 autores, a través de 1500 años que se escribió la Biblia, el mensaje de la Biblia es consistente y coherente. No hay nada que se contradiga dentro de ella. Y eso, la única forma de poder lograr eso, con tanto tiempo, tantos autores, diversidad de pensamiento, es si alguien más estuvo guiando. Y además también las profecías, como hemos hablado anteriormente, muchas de las profecías se han cumplido, y tú te pones a pensar cómo una persona 500, 600, 800 años antes de que pasara algo pudo escribir sobre eso. La única forma es que alguien superior tuvo que haber guiado la mente de esa persona para escribir con exactitud lo que iba a pasar.
Cristo. Pues la Biblia ha sido, pues, ahora platicamos hace un ratito, ha sido parte de mi vida, todo, desde antes de nacer, y pues ahora sí que yo nunca la he cuestionado a este nivel, pero algo que recuerdo que nos decía un pastor era, siempre tienes que cuestionar todo lo que lees, no porque lo estés dudando, sino porque tienes que tener esa hambre de conocer más. Entonces yo diría que la Biblia es confiable ahora sí como me siento identificada con los discípulos porque algo arde dentro de mí, me siento como uno de los profetas que decía, me parece que fue Jeremías, hay un fuego dentro de mí que arde y a veces quiere uno apagarlo, quiere no decir nada para evitar problemas, pero pues es un fuego que no se apaga y solamente quieres decir lo que es la verdad y quieres gritarla y esperas que los demás crean tanto como tú has creído por el cambio que ha hecho en tu vida. Entonces para mí por eso es confiable, por lo que yo siento, no solamente por la evidencia que hay, sino por cómo puede transformar incluso mi propia vida. Y qué bonito, hay algo que impacta profundamente en esta lección, y es que Jesús pudo comprobar quién era con poder, con gloria, con algo sobrenatural, pero escogió algo tan sencillo como nosotros, abrir las Escrituras. Y eso me dice que la Biblia no es un accesorio de fe, sino es el fundamento de nuestra fe, uno de los más grandes. Vivimos en una generación que todo lo duda. Y no los culpo. Últimamente mi esposo me ha mandado mensajes con inteligencia artificial y yo así como que, ¿y sí es cierto? Y siempre pregunto, ay, oye, sí es cierto, se ve muy real. Y me dice, duda de todo. ¿Por qué? Porque estás en una época donde todo puede ser falso. Un video que uno ve tan real puede ser completamente falso. Y está bien preguntar y está bien cuestionarse. Y tal vez ustedes, como a lo mejor yo, crecimos en una iglesia, en una familia donde no podías cuestionar. Y ahora en esta edad te estás dando cuenta que ese Dios que te habían enseñado de chiquito no es el Dios que quiere que tú tengas. Dios quiere que tú lo cuestiones, que tú digas, a ver, enséñame. Yo quiero depender de ti. Yo quiero que haya coherencia. Yo quiero entender esa profecía y saber que la Biblia se contesta a ella misma y que cuando yo leo la palabra de Dios, no solamente entiendo más, sino me siento más conocida por mi Creador, me siento más cómoda, me siento más amada. Y para mí la Biblia en este momento es confiable porque me lleva a conocer a ese Jesús que estuvo desde el principio y que Jesús quiere cambiar mi vida. Y así como quiere cambiar mi vida, también quiere cambiar la tuya. A mí me conmueve mucho pensar que la Biblia pues no fue escrita por personas así como que ejemplares, así como que todo. Lo decía Sammy hace ratito, sí tenían mucha pues de alto valor académico, muchos de ellos, pero si lo vemos en cierto contexto, todos de ellos fueron personas reales que existieron. Y fueron muchos de estos capítulos y de libros que fueron escritos a través del dolor, del exilio, de la persecución. En muchos momentos, uno de los que más me llama la atención fue Pablo, que escribió el libro para los filipenses desde la cárcel y hasta ahorita se conoce como uno de los libros más felices. Entonces te das cuenta que son personas reales que no solamente contaron sus historias para exaltarse a sí mismos, sino todo el centro o el propósito principal era mostrar a un Jesús, mostrar a un Dios que no abandona a la humanidad, que no dejaba que la humanidad se perdiera por causa de su misma consecuencia. Y pues no es con una coincidencia literaria, esto es un propósito divino. Cuando Jesús les explicó las profecías a los discípulos, sus corazones ardían, como ya lo habíamos dicho, no porque escucharon algo nuevo, sino porque recordaron aquellas enseñanzas que conocieron desde niños y que ahora podían vivir y que ahora más que nada entendían, porque muchas veces
podemos, como decía Sammy, leer un versículo, leer un capítulo, pero no lo entendemos. Y ahora sí, ellos pudieron entender hasta hacer arder en su corazón esa verdad. Y a mí me gustó lo que dijo Gaby de hay que dudar de todo, porque antes de las respuestas o el conocimiento viene la duda. Realmente si no dudamos, ¿cómo vamos a obtener respuestas? Pero yo quiero decir que podemos dudar de la Biblia, podemos ponerla debajo de un microscopio, podemos pasarla por pruebas de evidencias históricas, lo que ustedes quieran. Podemos hacer todo lo que queramos para querer comprobar que realmente la Biblia es real o no es real. Y la Biblia va a seguir resistiendo las pruebas que tú le pongas, como las que dimos ahorita. Pero no, eso no es lo importante. Lo importante no es la evidencia que podamos tener fuera. Lo importante es realmente abrirla. Muchos cuestionan la Biblia sin siquiera haber leído un versículo. Y eso es lo más preocupante. Muchos dicen, yo no quiero leer la Biblia porque todo lo que dice ahí es mentira o todo lo que dice ahí son fantasías. Pero ni siquiera lo han abierto, ni siquiera han leído un versículo, y eso es lo más preocupante. Porque cuando uno empieza a leer la Biblia y empieza a dar sentido a lo que está diciendo, la vida de uno empieza a cambiar. Y eso es la evidencia más grande que puede haber. No la evidencia arqueológica ni la histórica. La evidencia más grande es que las palabras que están en la Biblia han cambiado la vida de muchas personas que decían, yo era drogadicto 20 años y empecé a estudiar, empecé a leer la Biblia, empecé a tener una comunión con Dios y ya tengo 5 años que no consumo nada. Uh-huh. Y eso es lo que realmente es la evidencia. Pero nosotros queremos seguir dándole evidencia arqueológica, histórica, cuando personas cuentan su propia experiencia, yo me imagino una persona adicta, drogadicta, no es fácil salir de ese hoyo. Uh-huh. ¿Y qué más testimonio quieres? No, ya la historia, la arqueología, entonces, ¿no? Tal vez tú tengas preguntas, sigas teniendo preguntas después de este podcast y no pasa nada, hay que seguir estudiando, investigando y Dios siempre va a estar ahí, así como estuvo con los que iban caminando a Emaús. Ellos tenían preguntas y Dios no los dejó así como que ya me cansé. Fue con ellos todavía, les platicó y igual que con ellos va a estar contigo. En tu caminar vas a tener muchas dudas, pero siéntete seguro de que Dios va a ir contigo y poco a poco te va a ir respondiendo esas dudas. Si algo podemos dejarte en este episodio, deseamos que te quedes con esto. La Biblia no es solamente un libro antiguo, no es un libro que tus papás te presentaron, no es un libro que puedes arrumbar o que está escrito en muchos idiomas, que tiene mucha evidencia. Es una historia viva, es una promesa cumplida y es aún en este día una invitación abierta. Cuando la lees, tu vida puede cambiar. Y yo no sé ustedes, pero yo creo que mi vida tiene que cambiar. No podemos seguir así. Y esa invitación la queremos extender para ustedes. Que ese corazón arda tal como ardió en el camino de Emaús. Y que tu vida pueda ser un testimonio de transformación. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Conectados. Adiós. Hasta luego. Bye.